hemos convocado esta rueda de prensa para volver a ratificar o explicar nuestra posición respecto al nuevo plan concesional de transporte por carretera, en concreto por autobús, de ámbito estatal, que suprime 151 paradas en 151 localidades aragonesas. Ha sido una reivindicación reiterada por parte de Aragón Teruel Existe. Nos hemos manifestado ya en la legislatura anterior, cuando se intentó poner en marcha este plan, que conseguimos detener precisamente con nuestra posición en el Congreso, y creemos que estamos ante un serio riesgo de que el plan se vaya adelante, incluso convenciendo a algunas partes de nuestros territorios. Nosotros ratificamos la oposición total a que se supriman estas 151 paradas, porque va en contra de todos los principios que dice defender este Gobierno, que dice defender la propia Ley de Movilidad Sostenible. Este plan está en consecuencia o se incardina con la Ley de Movilidad Sostenible debido a su artículo 49 y a una disposición transicional que son las que luego dan cobertura al nuevo plan concesional de transporte estatal. Nosotros creemos que va en contra del principio que debería primar de vertebración territorial. El autobús es un medio tecnológico de transporte, probablemente casi el único que permite paradas por los territorios en los que atraviesa, y se quieren convertir estas líneas de largo recorrido de ámbito estatal en algo similar a las líneas de AVE, es decir, en líneas que atraviesan el territorio pero crean un efecto túnel porque no dan servicio al territorio por el que pasa, y sin embargo la tecnología del autobús permite esas paradas. Con lo cual, como entendemos que esto no está justificado en ninguna manera, precisamente además en un Gobierno que dice defender o que decidió asumir el principio de un país de 30 minutos, para lo cual es imprescindible unas líneas de transporte eficaces y que presten servicio al territorio, y además va en contra también de la vertebración territorial que se dice pregonar, entendemos que no está justificada bajo ninguna forma, digamos, técnicamente solvente esta exclusión de paradas que, curiosamente, por hacer un repaso a lo que decíamos ya, afectarían en Aragón a 6 cabeceras de comarca que quedarían sin servicio Alagón, Borja, Utrillas, Cariñena, Daroca o Valderrobres, a 23 pueblos de más de 1.000 habitantes fuera de la comarca central. En Huesca habría 6, en Teruel otros 6 y en Zaragoza 11. Habría casos singulares como, por ejemplo, que en la ruta entre Teruel y Alcorisa, un tramo de 112 kilómetros que, atravesando numerosas localidades, incluyendo una cabecera de comarca, no tendría ninguna parada, y que, por mucho que se plantee que el Gobierno de Aragón absorba parte de estos servicios, en modo alguno el servicio sería igual, ¿no? No es lo mismo que tengas la accesibilidad a una línea de transporte estatal directamente porque pasa por tu localidad, que simplemente es subir, que no que tengas que programar un transbordo, trasladarte hacia otra localidad. Normalmente tendrá que ser en vehículo propio, con lo cual lo de la reducción de emisiones no sabemos dónde aparecería. Es todo lo contrario. Con este modelo se generan más desplazamientos y se genera más producción de emisiones, pero sobre todo porque el servicio se puede solventar de formas mucho más eficaces. Por ejemplo, nosotros propusimos que, ya que la tecnología lo permite, que existiese para todos estos pueblos que se cuestiona su parada, se posibilitase la parada bajo demanda, es decir, que con servicios de telecomunicaciones el autobús solo parase si tenía que bajar a alguien o tenía que subirse a alguien, no necesariamente la parada permanente y obligatoria, un servicio bajo demanda. Entendemos que esto no perjudica a las líneas y, sin embargo, sí que perjudica gravemente la viabilidad y la sostenibilidad de estos territorios el que el autobús pase y no pare. Con lo cual nuestra oposición sigue siendo radical a este principio. Creemos que el Gobierno tiene que recapacitar, el Gobierno central tiene que recapacitar, no tirar balones fuera a que las comunidades autónomas asuman los transportes que él deje de prestar. Las comunidades autónomas tienen una responsabilidad también en el tema de garantizar la movilidad sostenible en el medio rural, pero lo que no puede hacer el Gobierno es desentenderse de esas responsabilidades cuando son líneas que ya existen, que tienen paradas y existen fórmulas tecnológicas de que esa necesidad de parar no perjudique de manera
digamos, grave a los tiempos de recorrido entre origen y destino, que parece ser lo que se quiere potenciar. Con lo cual entendemos que aquí es donde de verdad el Gobierno central tiene que demostrar si hay sensibilidad o no con los territorios, si hay sensibilidad o no con provincias como la de Teruel, donde quedaría prácticamente desarticulada todas las redes de autobús estatal que la comunican con otras comunidades autónomas, y entendemos que debe haber una reflexión muy seria, que no podemos ceder en nada en este aspecto, que todas las cabeceras de comarca deben estar comunicadas, que los pueblos de más de 1.000 habitantes tienen que tener paradas como mínimo potestativas bajo demanda, es decir, que se ha de prestar un servicio de verdad. No vamos a dejar de oponernos, no vamos a caer en el engaño de decir que este servicio no lo presta el Estado, pero ya lo prestará la comunidad autónoma. El plan concesional de la comunidad autónoma está hecho de otra manera, no tiene en cuenta estas cuestiones, pero es que aunque las tuviese en cuenta no sería en modo alguno lo mismo, porque obligaría a transbordos previos, obligaría a alargar los procesos de viaje, y al final lo que acabaría produciendo es que no se disfrutaría del servicio. Exigimos que sigan manteniéndose todas las paradas, exigimos que el Estado cumpla con la provincia de Teruel y cumpla con el Aragón despoblado. Exigimos que este plan se cambie y no se lleve a efecto. Espero haber sido claro en nuestra oposición radical a que este plan se lleve a cabo tal como está concebido. Creo que merecemos una reconsideración por parte del Gobierno central si es cierta su política de cohesión territorial y de igualdad de oportunidades para todos. Muchas gracias.